llegar tarde al culto. ¿Qué dijo el hermano William que era? ¿Qué dijo el hermano William? Es irreverencia. Eso nos lo ha dicho en 2 o 3 mensajes. Personas que llegan tarde al culto es irreverencia. Interrumpen el orden de la adoración. ¿Ve? Y se cuenta como una irreverencia. Por eso debemos hacer como dice el profeta Branham. Llegar antes. Usted no esperará que esas puertas se abran, como hacen en el tiempo del hermano Branham, como la gente hacían fila. No es así, José Ángel sabe de eso, porque él ha leído esos mensajes cuando el hermano Branham iba, qué es lo que hacía la gente desde la madrugada. Estaban haciendo fila hasta una media hora, 1 hora antes, que el conserje tenía todo listo. Ya había limpiado un hermano del hermano Branham, el conserje, ya había limpiado todos los muebles, ya había orado y decía, bueno, Señor, bueno, ahora tú prepara, ya está todo esto listo, que tus santos que se van a sentar, tú les bendigas, les hables, y allí voy en tu nombre a abrir esa puerta para que tú, Señor, ya estés aquí esperándolos a ellos. ¿Ve? Ese hermano del hermano Branham, creo que era Doc, que se llamaba, que entre paréntesis dice el hermano Branham, cuando llegaron, que murió, el hermano que tocaban ahí en una ocasión cuando llegaron, dice él, se había ido con el Señor. Dice el hermano Branham que la muerte más tranquila ahí que estuvo. Bueno, vean ustedes, eso es lo que hacía este señor. 1 hora antes, ya había una fila de gente, antes que abrieran. Estaban ahí orando, sí tenían comunión allá afuera, pero cuando entraban ya era comunión con el Señor. Llegar tarde, dice el hermano William, es irreverencia. Que Dios nos ayude. Y otra cosa que también es importantísima es esperar que el culto termine para salir. En la Biblia nos dice que en la Santa Cena, ¿cuándo salieron ellos en la Santa Cena? Dice después que cantaron el himno. ¿No lo han visto ustedes? Dice que cuando cantaron el himno, cuando hubieron cantado el himno, estaban en una cena con el Señor. Primeramente fue lo que se llama la Pascua, porque ese mismo día hubo las 2 cosas. La Pascua es un cordero que ellos tomaban, lo sacrificaban, lo cocinaban, lo asaban y comían todos la Pascua, que era lo que representaba la salida de Egipto. Eso lo hizo el Señor con ellos, pero terminando la cena, Él tomó digamos, terminando la cena, tomó el pan y entonces bendijo y empezó a hablar. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que habló el Señor, el único que se fue antes de terminar el culto fue Judas. Búsquenlo en la Biblia para que vean, porque el Señor estaba comiendo en el plato y en el plato, cuando ponían el cordero, pues había la grasita que se asa, cuando asan el cordero, esa grasita que quedaba, y uno le preguntó, Señor, ¿quién es el que te entrega? Él dijo, uno me va a entregar. ¿Quién es? A quien yo le dé el pan mojado. Y entonces, ¿dónde lo mojó? En su plato con su grasita. Se lo dio a Judas. Detrás del bocado le entró el diablo. Y dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y dice, y enseguida salió. El único que se salió antes de terminar el culto. ¿Ve? Los otros esperaron
hasta que el Señor dio la... Porque miren, y lean ustedes allí, si yo les leo allí, todo lo que el Señor habló después que Judas salió. Miren ustedes, se lo voy a leer. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Eso está en Juan 13:21. Entonces los discípulos se miraban unos a otros diciendo de quién hablaba. En otro evangelio nos lo narra de otra manera, con más detalle. Leyendo los diferentes evangelios va a tener todos los detalles. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón, Pedro, pero era un muchacho que se recostaba ahí, se atrevía a recostar en el seno del Señor cuando tenía sueño y se dormía. El Señor tenía paciencia con él también, para que preguntase quién era, de quién él hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho del Señor, le dijo: Señor, ¿quién es? Él le dijo: a quien yo le diere el pan mojado. Lo mojaba en su plato, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Un bocado que no lo recibió por fe ni por amor, porque ya en el corazón tenía un pensamiento contra el Señor, contra su pastor. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué les dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Ellos no entendieron. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, esto no lo oyó él ya, esta bendición ya no fue para Judas. Cuando fíjate tú que las personas pierden bendiciones cuando se van antes de tiempo. Él se fue antes de terminar el culto. Ahora, entonces Jesús empezó a hablar: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Ves? Esto no estaba ahí, ¿ves? Que dice que ya él había tomado el bocado y salió. Esta bendición ya no estuvo para oír esto. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. Eso no lo oyó Judas. Esa bendición, este mandamiento que él le dio a ellos, ya Judas no estaba. Había salido. Entonces, ven ustedes por qué debemos esperar hasta que el ministro dé la bendición final. Hasta allí, como nos dice el hermano William también, cómo hacían los sacerdotes en el libro de Números, capítulo 6, por ahí Daniel, ¿dónde que está? 6:20 y algo, 6:20 y pico por allí, donde venía el libro de Números, cuando él le dice: esta es la manera en que bendecirás a los hijos. 6, ¿qué?
22. Así bendecirás a los hijos de Israel. No podía nadie, cuando terminaban el culto, que ya la expiación había sido hecha, no podía nadie salir hasta que el sacerdote ya se vestía con su vestido ya dorado, como el novio de la iglesia, y salía para dar la bendición final. Y todos estaban esperando esa bendición. Y por eso corrían y se ponían todos delante. Porque según la creencia de ellos, no eran los que estaban por detrás, sino los que estaban delante. Entonces Él los bendecía y así serán benditos. Y entonces ya los despedía con la bendición. Como hacen en algunas iglesias. Después de la bendición del pastor, el pastor en vez de dar una bendición, esta bendición pastoral, esta bendición sacerdotal, la da el ministro. Y ya entonces después hay un canto, un himno, y ya con el himno van saliendo en orden, los hermanos van cantando ese himno de despedida, que ya de por sí todos saben que es el himno del cierre. En muchas iglesias yo he visto eso, que el pastor da la bendición y los muchachos arrancan con el himno y cada uno va saliendo en orden. Van saliendo en orden cantando el himno, que es el himno que ya identifica e indica que ya el culto ha terminado. Dios es un Dios serio en lo que hace. Y Él dice, los que me adoran, me tienen que adorar en espíritu y en verdad, conforme a la palabra. Y Él dice que esos adoradores, yo los busco para que me adoren. A tales adoradores Él busca. Le gusta la adoración de esas personas.